momentito. Ya. ¿Se me escucha? Sí, pero sí creo que mi internet está fallando. Se te escucha chido, Moni. Dígame, por favor. Sí, ok. Ya. Muy buenas noches con todas y todos. Hoy nos reunimos en esta Meet para abordar acerca del coloquio que tiene como eje principal la tragedia de Prometeo encadenado, que en esta, a pesar de el tiempo transcurrido ya desde esa hora hasta la actualidad, se sigue continuando hablando de esos temas, ¿no? Porque son temas que llegan a ser sorprendentes, ya que Prometeo encadenado eh, es ante todo el portador del fuego, como se menciona en tanto el mito, en la tragedia, y como este símbolo de conocimiento, técnica y también de transformación permitió que la humanidad deje de vivir en esa oscuridad, ¿no? Y por eso es que también es es un rebelde castigado, y ese da un enfoque más analítico en varios aspectos. Entonces, en base a eso, este coloquio busca no solo abordar, centrarse en lo estético, sino también quizá en lo político, en lo interpretativo, en lo intertextual, y entre otros en que cada uno de nuestros ponentes lo va a llegar a desglosar con mayor profundidad y mayor enfoque en cada punto, ¿no? Y por otro punto es que también surge un cuestionamiento que quizá nos llegue a tomar por interés del por qué regresamos a él, por qué regresamos al tema de Prometeo encadenado. Quizás porque de alguna u otra manera representa un conflicto que nunca se agota, ¿no? Entre estos podría llegar a ser la tensión entre autoridad y resistencia, entre el mandato divino y la autonomía humana, y los cuales llegan a ser claves en en el mito y en la secuencia de la tragedia, ¿no? Y es que también su figura de Prometeo como tal encarna una de las preguntas por límite del poder que afronta también Zeus, ¿no? Y por la legitimidad del castigo que afronta Prometeo. Entonces, son estos temas en los cuales llegan a ser, consideramos en este coloquio, muy importantes, por los que llegan a ser de mayor relevancia. Entonces, volviendo a lo que mencionábamos, es que este coloquio busca abrir múltiples puertas hacia este mito y también en mayor trascendencia también en la tragedia, como en símbolo político, y también en la metáfora del artista, entre otros puntos. Y a lo largo de este coloquio nos van a acompañar tres ponentes, entre ellos está la compañera, perdón, claro, la compañera Ivette, que dará un enfoque más analítico acerca de la obra, con el papel del sufrimiento que afronta este Prometeo y también el simbolismo, ¿no? Haciéndole de una manera más intertextual. En este caso, voy a darle el pase a mi compañera. Sí se me escucha y se me visualiza. Sí, ya. Bueno, primeramente, buenas noches con todos. Gracias por su presencia y bueno, gracias Mónica por la presentación. Bien, hoy yo hablaré específicamente sobre cómo Esquilo aborda el tema del sufrimiento en Prometeo encadenado y luego también haré una comparación con otros personajes trágicos de Sófocles, que son Antígona, Edipo y Creonte. Bien, como primer punto tenemos a Prometeo y el sufrimiento consciente. Una de las cosas que más llama la atención en Prometeo encadenado es que el sufrimiento del protagonista, aparte de ser un dolor físico, también es psicológico y político, ¿no? Y un aspecto importante es que Prometeo es consciente del sufrimiento, ¿no? Porque Prometeo sabe exactamente por qué es que está encadenado, pues ayudó a los seres humanos, les otorgó el fuego, el conocimiento, distintas artes, técnicas, ¿no? En la tragedia se menciona también eso. Y asimismo también sabe quién es quien lo castiga, que es un Zeus joven, autoritario, que siente de alguna u otra manera que su poder está siendo amenazado.
A diferencia de otros héroes trágicos, pues que caen por error o por desconocimiento, Prometeo sufre pero con lucidez. Y esa lucidez es justamente la que lo convierte su dolor en un acto heroico, porque desde el mito y en la tragedia también se visualiza que él no se arrepiente, no pide perdón, no renuncia a sus principios y mantiene la dignidad incluso estando encadenado, ¿no? Su sufrimiento es en sí lo que lo construye y lo legitima como un héroe moral, al mantenerse justamente firme en todo momento ante Zeus. Bien, como segundo punto tenemos qué comunica el sufrimiento en la tragedia. Bien, Esquilo nos muestra el dolor de Prometeo, cumple varias funciones importantes y, bueno, como primer momento tenemos que el sufrimiento denuncia el abuso del poder. Esto se ve obviamente porque el castigo desmedido revela el carácter tiránico, autoritario de Zeus. La tragedia en sí critica la violencia del poder absoluto, que es un dios que gobierna por miedo y a través del castigo, ¿no? Asimismo, el sufrimiento humaniza al héroe. Prometeo es un dios, pero su tormento lo hace también profundamente humano, porque de alguna u otra manera sufre porque eligió ayudar, ¿no? Su dolor lo acerca al mundo de los mortales, que precisamente intenta proteger, ¿no? Incluso en la tragedia se nos muestra de que todos los mortales están de alguna u otra manera ignorados por los dioses. Los dioses no les interesa, creen que son simplemente seres inferiores, que si de alguna u otra manera adquieren un poder, pues podrían derrocarlos. Entonces simplemente no les interesa. Y Prometeo es el único que les da cierta importancia, ¿no? Y les da protección y les dio en sí el fuego para que puedan avanzar y distintas herramientas para que puedan avanzar como en sí, ¿no? También muestra que el progreso pues, implica un sacrificio. El fuego simboliza el conocimiento que permitirá justamente este avance, pero alguien obviamente tiene que pagar el precio para esto y este alguien es Prometeo. Finalmente, también defiende la dignidad interior, ¿no? Porque Zeus de alguna u otra manera puede hacerlo sufrir, sentirlo encadenado, ¿no? Pero no puede quebrantar su voluntad. Esquilo, de una u otra manera, nos dice que existe una especie de libertad interior que ningún poder puede aplastar. Pues por más que Zeus lo haya castigado, Prometeo se mantiene firme y leal a sus principios. Incluso Hermes en una parte de la tragedia, pues intenta de alguna u otra manera convencer a Prometeo de que reflexione un poco más acerca de todo lo que está diciendo, ¿no? Porque puede y, bueno, es escuchado por Zeus y si quiere que de alguna u otra manera Zeus le levante el castigo, pues diciendo todas esas cosas no le iba a conseguir, ¿no? Pero Prometeo se mantiene firme ante todo esto y sabe que lo que está haciendo pues es lo justo. Incluso llega a convencer al Corifeo, ¿no? De que lo que está haciendo por los humanos y el hecho de que todos los dioses ignoren a los mortales, pues le parece injusto. Y las corifeas en sí, el Corifeo está de acuerdo con él en este punto. Bien, como tercer punto tenemos ya la relación breve con Sófocles y tenemos a Edipo y Antígona. Bien, ahora bien, si miramos rápidamente las tragedias de Sófocles, Edipo Rey y Antígona, podemos ver que el sufrimiento se manifiesta también, pero de distintas maneras, ¿no? En Edipo Rey, el sufrimiento es fruto del destino. Sabemos que Edipo está marcado por el oráculo desde incluso antes de nacer. El hecho de que Edipo intente escapar de esta profecía, pues lo acerca todavía más a ella. Y aún así, Edipo en cierta parte es responsable, ¿no? Porque tiene un carácter impulsivo y tiene una necesidad desmedida de saber la verdad, de descubrirla, y eso es lo que acelera justamente su caída. Entonces, en Edipo Rey, ¿cuál es el papel del sufrimiento? Pues aquí el sufrimiento viene a modo de consecuencia al revelarse una verdad dolorosa. En el caso de Edipo, el saber quién era, que es el asesino de Layo, fue lo que lo destruye. Ahora, en Antígona, tenemos dos sufrimientos, ¿no? Se puede visualizar en dos personajes. El sufrimiento aquí se ve en Antígona como una lección moral, ¿no? Antígona decide enterrar a su hermano aún sabiendo que Creonte la iba a castigar, pues ella es leal, se mantiene a lo justo, pero es más que nada por una coherencia o moral, ¿no? Porque
Creonte ordena de que solo se entierre a uno de los hermanos de Antígona, ¿no? Pero Antígona obviamente quiere darle la correcta sepultura a su hermano Polixenes y obviamente se va a enfrentar ante esto al sistema patriarcal que vendría a ser Creonte, y ella de alguna u otra manera es consciente de esto y también se le puede relacionar con Prometeo en este aspecto de sufrimiento consciente, ¿no? Y también tenemos a Creonte, que él no cae por una profecía, sino por sus propias decisiones, ¿no? Porque ya cuando ordena de que solo se entierre uno, tiene todavía la posibilidad de arrepentirse, ¿no? De escuchar los consejos que le da Tiresias para que el simple hecho de no darle la sepultura ya era ir contra lo divino, ¿no? Contra algo que era sagrado, y obviamente esto iba a enfurecer a los dioses. Pero aún así, Creonte, por su soberbia, por su ibris, ¿no? Justamente, por su rigidez, miedo a perder su autoridad, pues termina cayendo igual. Aquí su tragedia no viene de los dioses, sino que viene de sí mismo por todas las decisiones que toma. Ahora, Prometeo, Edipo y Antígona. Entonces, tenemos tres formas del sufrimiento trágico. Prometeo sufre por una parte por resistir al poder injusto. En Prometeo, encadenado, pues su sufrimiento no nace de un error ni de un destino inevitable como en Edipo, sino que nace de una decisión política y ética que es resistirse a Zeus. Prometeo sabe que se enfrenta a un dios tirano, que castiga a cualquiera que lo desobedece y tal. Pero él, ante todo, decidió pues hacer lo que él cree correcto, que es, en este caso, proteger a la humanidad, dándoles el fuego, el conocimiento, aun sabiendo que Zeus puede tomar todo esto como una traición, y de hecho lo toma como una traición. En Edipo sufre al descubrir la verdad, ¿no? Edipo no sufre por desafiar al poder, como Prometeo, sino por buscar la verdad. Toda la tragedia de Edipo es como una investigación, ¿no? Se trata de quién fue quien mató a Layo. Edipo es quien insiste, quien persiste, quien presiona, incluso cuando todos a su alrededor le están diciendo que sería mejor no seguir, pues Edipo sigue ante todo. Y es lo que lo lleva a la ruina, ¿no? Antígona sufre por mantener un principio ético, que sería el de darle la sepultura a su hermano, ¿no? Es más bien, como ya lo había dicho, es una coherencia más que nada moral por parte de Antígona. Creonte sí, ya, él, todas las decisiones que tomó lo fueron construyendo hasta que finalmente, pues, llevó a su final. Y bueno, ya para cerrar diría que en Prometeo encadenado, el sufrimiento es el centro de la reflexión trágica. Se puede decir que de alguna u otra manera el sufrimiento es la revelación de identidad real del personaje, porque podemos conocer a través del sufrimiento a Prometeo. En Antígona podemos conocer a través del sufrimiento a Antígona, también podemos conocer a Creonte, y eso es lo que parece decirnos Esquilo y Sófocles, ¿no? Esquilo, asimismo, convierte ese dolor en dignidad para Prometeo, porque Prometeo puede estar de alguna u otra manera encadenado a la roca y, o sea, estar de alguna manera aprisionado, ¿no? Pero moralmente él sigue siendo libre, ¿no? Y eso es lo que podría decirles por mi parte. Gracias. Tu micrófono, Mónica. Ok. Muchas gracias a Ivette por el tema que abordará. De hecho, que tenemos en cuenta que es muy importante, ya que abordó un enfoque muy analítico, centrándose en el poder y el sufrimiento de Prometeo. Y aparte de eso, dándole ese sentido de intertextual, vinculándolo con Edipo Rey, ¿no? Entonces, de igual manera, su texto y su exposición establece un diálogo intertextual con Edipo Rey, pero a su vez esto hace que se tracen puentes entre ambos, como para mostrar el sufrimiento trágico en el que se convierte en una vía de conocimiento y confrontación del destino, ¿no? Bueno, a continuación va a continuar escucharemos a Ángel y su ponencia
se sitúa en el terreno político. Él examinará la figura de la tiranía representada por Zeus y la tensión entre ambos, como el poder absoluto y la resistencia, el cual su análisis se ilumina en Prometeo como un héroe moral que desafía el orden impuesto y a su vez encarna la defensa de la dignidad humana frente a la opresión. Vamos a escuchar a la, la ponencia que continúa. Ok, muchas gracias, Mónica. Bueno, sí, ¿no? Esta tragedia, ¿no? De Edipo, digo, Prometeo encadenado, ¿no? Considero yo que es una obra que se puede tratar desde varios aspectos, ¿no? Varios tópicos, como lo que expuso mi compañera y una cierta parte. Bueno, yo voy a tratar acerca desde este punto, ¿no? Del poder absoluto, ¿no? En Prometeo encadenado, ¿no? Y bueno, para ello me he basado en dos ensayos, dos análisis, que primero tiene por titulado Esquilo y el encadenamiento del tirano, ¿no? Por Menem y Aurelian. Y el segundo, que es Prometeo, elige su encadenado, ¿no? Por Reitz. Y bueno, no voy a explicar estos dos análisis. Lo que voy a hacer, he cogido las conclusiones de estos, he tomado las conclusiones de ambos, y de lo cual he partido para sacar el desarrollo, ¿no? La argumentación de este tópico. Y lo he restablecido en dos, ¿no? El primer punto que voy a tratar acerca de la coacción tiránica y el segundo de la libertad interior del héroe. Bueno, entonces ya para comenzar, ¿no? Bueno, la tragedia Prometeo encadenado, ¿no? Muestra un poder absoluto que se revela, que se va a manifestar dentro de una tiranía, ¿no? Que se sostiene en una fuerza, ¿no? Que va a ser ejercida por Zeus, esta figura que toma este poder, hace el uso de este poder absoluto, ¿no? Que dentro de la tragedia, este dios se caracteriza por ser un dios que no gobierna con la razón y con la justicia, sino que gobierna con el miedo y con el temor que genera para que lo obedezcan, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente mi compañera Ivette. Y bueno, y esto claramente, ¿no? Podría responder a su castigo de forma desproporcionada que le otorga al propio Prometeo, ¿no? Y hace entender que es una advertencia en vez de una justicia como debería ser, ¿no? Una justicia real. Y bueno, y a partir de ello, ¿no? Se crea, ¿no? Se genera esta tiranía junto con el miedo que el mismo Zeus gobierna. Y bueno, también tengamos en consideración que quienes rodean a Zeus son figuras que lo obedecen por temor. Y esto se ve muy reflejado en la tragedia, ¿no? Vemos a Hefestos, que es el dios del fuego, que no quiere encadenar a Prometeo, ¿no? Pero lo termina haciendo porque teme hacer castigar al igual que él. También tenemos al dios Océano, que le aconseja a Prometeo que ya no siga hablando mal de él porque puede ser castigado más peor, ¿no? De lo que está cargando ahora mismo, ¿no? Y también en el coro de las Oceánides, ¿no? Que son las primeras quienes sienten cierta compasión por el Prometeo, pero igual no pueden ayudarlo porque temen a las represalias. Y esto nos deja muy en claro que el gobierno de Zeus gobierna porque todos temen a su furia, ¿no? Y no porque crean que sus decisiones sean justas o razonables, ¿no? Y bueno, también por otro lado, su autoridad se legitima solo por ser divina, ya que Zeus no necesita demostrar una razón, ¿no? Una justicia, ni sabiduría, ni siquiera. Su único argumento es que es un dios y puede hacer lo que a él se le plazca, ¿no? Y claramente esto es una tiranía religiosa. Y ¿no? No lo respetan a Zeus porque sea justo, ¿no? Sino que lo respetan porque tiene este poder absoluto que ejerce sobre toda la naturaleza y los demás dioses. Él encarna una forma de religión autoritaria, ¿no? Donde esta divinidad no es para nada moral, sino más bien es coercitiva, ¿no? Y bueno, Prometeo acepta, ¿no? Acepta este sufrimiento, ¿no? Este castigo, ¿no? Ya que él sabe muy bien que esta divinidad autoritaria no es para nada, no es para nada justa, ¿no? No es igual a la justicia que él tiene, ¿no?
Bueno, no que él tiene, ¿no? Sino el que se le compadece. Y bueno, y es por eso que durante la tragedia, ¿no? Prometeo encadenado, vamos a ver que Prometeo va a denunciar esta injusticia que se está dando porque no existe una proporcionalidad en su castigo. Eh, Prometeo no niega haber ido en contra de los mandatos de Zeus, ¿no? Él admite que ha entregado el fuego a los hombres, ¿no? Él más bien exclama, ¿no? Denuncia que el castigo que se le ha dado no guarda ninguna proporción, ¿no? Con su acción, su duración, hasta su rigidez y hasta incluso ni con su propia intención moral. Prometeo ayuda al hombre a sobrevivir, ¿no? Pero Prometeo lo condena, ¿no? Lo condena a un tormento, a una tormenta interminable, ¿no? Y, y bueno, y si nos ponemos a pensar, esto no tiene ningún juicio, ningún proceso, ningún criterio razonable que pueda justificar esta pena, ¿no? El castigo es excesivo ya que es eterno, ¿no? También es cruel porque conlleva dolor constante, ¿no? Dolor físico constante. Y bueno, también es que a la vez es vengativo, ¿no? Y por otra parte funciona como ejemplarizante, ¿no? Porque sirve para introducir ese miedo a los demás, ¿no? Y bueno, y en términos de justicia clásica, esto más bien es un abuso que una pena legítima, ¿no? Y bueno, también lo que sucede aquí implica una cierta pérdida de la legitimidad moral del poder de Zeus, porque, a ver, un poder que castiga sin medidas, obviamente no va a defender el orden ni mucho menos va a este, corregir las transgresiones, ¿no? Sino que va a demostrar miedo y arrogancia en su mayor totalidad. Y, y bueno, en la investigación que hice de estos dos análisis, esta desproporcionalidad tiene un mensaje político. A ver, un poder que no se rige a los valores o a la razón y opta por la arbitrariedad, va a terminar perdiendo la legitimidad moral, ¿no? Zeus sigue siendo ese ente que tiene ese poder absoluto, ¿no? Pero nunca dejará de ser injusto, ¿no? Y bueno, y en la tragedia griega esta diferencia es fundamental. Y bueno, y con respecto a la figura de Prometeo, ¿no? Con el punto ya siguiente de la libertad interior del héroe, ¿no? Prometeo es un personaje que acepta su encadenamiento, ¿no? Por fidelidad a un principio, ¿no? Y aunque en apariencia es obligado a ser encadenado por la fuerza, su actitud interna, ¿no? Su actitud interior, su resistencia, su discurso, convierte esa imposición en una elección moral. Prometeo no puede escapar de aquel pecado, ¿no? No puede evitarlo, pero puede elegir no someterse a ello, ¿no? Al igual que puede seguir manteniendo esa fidelidad, ese principio de ética superior, ¿no? Que consiste en el deber moral hacia el hombre. Y bueno, y es que, ¿no? Porque Prometeo es alguien que defiende el valor del conocimiento, ¿no? El progreso del hombre, la compasión frente al poder abusivo y la libertad frente al miedo, ¿no? Y bueno, y esto nos hace notar que Prometeo está más al lado del hombre, ¿no? Comparte más con el hombre, ya que cuando Zeus amenaza a los seres humanos con extinguirlos y crear su propia especie, Prometeo se manifiesta a favor de ellos defendiéndolo, ¿no? Y él sabe que de las consecuencias que puede asumir, ¿no? Y bueno, esto nos deja, bueno, interpretar en cierta manera que su fidelidad no va más hacia Zeus, ¿no? Sino hacia una justicia más alta, ¿no? Y aparte que en la tragedia griega, la elección moral no implica poder evitar el castigo, ¿no? Sino que implica poder mantener esa coherencia ética, ¿no?
incluso bajo la coacción, ¿no? Como Prometeo, ¿no? Que, que él no se retracta, tampoco pide perdón, ni riñe por haber ayudado a los humanos, ¿no? Ni tampoco le da esa información a Zeus que tanto exige, ¿no? Y eso en cierta parte convierte tu sufrimiento en un acto voluntario de afirmación ética. Y es por eso que Prometeo se encarna más en esta idea del héroe moral, que antepone el deber y la propia seguridad. Mientras que Zeus representa este poder interesado que solo actúa eh, para que solo actúa para defender su dominio, ¿no? Por temor a perderlo, ¿no? Tenemos a Prometeo que actúa por convicción, ¿no? Incluso a costa de su cuerpo, ¿no? Se podría decir que su identidad está unida a este principio, que hasta incluso se llegaría a pensar que si se llega a perderlo, sería peor que un sufrimiento eterno, ¿no? Y de hecho en la obra lo aclara, ¿no? Dice que no habrá nadie ni nada que lo podrá obligar a revelar el secreto que salvará el reinado de Zeus, porque hacerlo sería traicionar a la justicia, ¿no? Y bueno, y es que también además su sufrimiento de Prometeo no es una señal de derrota, sino más bien es una autonomía moral, ¿no? Aunque externamente Prometeo se muestra vencido, ¿no? Encadenado, torturado y silenciado, su sufrimiento no muestra ninguna sumisión, más bien confirma que mantiene aún intacta su valor moral, ¿no? Él no sufre porque haya perdido, ¿no? Sino que sufre porque ha elegido no ceder, ¿no? Y en la tragedia, este es un detalle muy esencial, ¿no? El sufrimiento voluntariamente asumido revela libertad interior. Eh, Su sufrimiento no es una derrota, ya que no logra lo que Zeus deseaba, ¿no? Porque Zeus buscaba humillarlo, ¿no? Obligarlo a que revele el secreto del futuro y también, por otro lado, busca intentar quebrar su voluntad. Pero Prometeo responde de otra manera, ¿no? Él no pide cremencias, no se retracta, ni tampoco se arrepiente, ni le revela el secreto que tanto le exige, ¿no? Más bien reafirma su acto una y otra vez. Y bueno, y aunque su cuerpo está sometido, su conciencia está totalmente invicta, ¿no? Y eso es lo contrario a una, a una derrota, ¿no? Es una resistencia victoriosa en el plano moral, ¿no? Y creo que, bueno, ya se me está acabando el tiempo, creo que hasta ahí. Pero bueno, gracias. Sí, de hecho, gracias a Ángel por la mención que hizo. Incluso considero que es de entre los temas más importantes por el cual se aborda este coloquio, ¿no? El tema más político y lo que trasciende hasta en la actualidad. De hecho, creo que es resaltante mencionar el punto en el que lo que hace de alguna u otra manera Esquilo también con esta obra de Prometeo encadenado es que rompe de alguna u otra manera muestra cómo es que la visión cosmológica llega a tener esa ruptura al tener esa fricción con la evolución más sociopolítica, ¿no? Porque en algún momento todo era estable, todo se llegaba a respetar según las normas o las políticas cosmológicas, pero Prometeo llega como que a romper eso, rompe ese tipo de paz o de normativa y hace que esa política se destruya, ¿no? Entonces ahí también es que creo yo que Esquilo trata de reflejar esa fricción entre ambos puntos
Y cómo es que también Prometeo llega a ser esa metáfora del sufrimiento humano, ¿no? Porque Prometeo, siendo titán, y llega de alguna u otra manera a representar y ser hijo de una diosa, no se representa como tal en la tragedia, ¿no? Porque es uno más, o llega a experimentar el sufrimiento de un humano más. Entonces sería como un dios caído, o uno de los que encaja más a la perfección con ese sujeto trágico, ¿no? En el que sufre el dolor del ser abandonado por la naturaleza del superior, que en este caso es por Zeus, ¿no? Quien lo castiga. Bueno, agradeciendo nuevamente a Ángel por la exposición que dio. Entonces, seguidamente a esto, nos acompaña Sheila, quien pondrá una lectura centrada en la secuencia narrativa y en la presencia de elementos que dialogan en la ciencia ficción, y también cómo es que este enfoque ampliará la comprensión de la obra al mostrar cómo es que, de igual manera, su estructura del relato y sus imaginarios pueden relacionarse con discursos actuales, ya sea en su creación y mundos posibles. Para esto, invito a Sheila para su ponencia. Muchas gracias, Mónica. Bueno, es un placer estar aquí compartiendo esto con ustedes sobre este tema que, bueno, particularmente me interesa mucho. Bien, ¿cómo se desencadena Prometeo en los relatos de ciencia ficción? Para esto es muy importante mencionar cuáles son las obras que, bueno, se ha utilizado para la investigación. La primera es Frankenstein, o El moderno Prometeo, el primer escrito de ciencia ficción de Mary Shelley, y Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, ¿no? Que tiene una adaptación cinematográfica que se denomina Blade Runner. Pues bien, la creación de vida artificial, las máquinas, los androides, los robots, son un argumento perfecto para poner de moda el mito de Prometeo en un nuevo formato, que es la literatura, ¿no? Para esto es importante retomar el mito que conforma la tragedia de Esquilo. Pero no me voy a centrar en la tragedia específicamente, porque como mis compañeros ya dieron un amplio análisis sobre ello, voy a analizar un poco más sobre el escrito de Platón, que es el diálogo de Protágoras. Pero vamos a hacer una breve revisión sobre las versiones literarias que existen sobre el mito, ¿no? Hesíodo, por ejemplo, utiliza el mito para hacer alusión a la miseria humana, ¿no? Luego de que Prometeo haya raptado el fuego y Zeus los haya castigado, ¿no? Conocen el mal y conocen lo que es el trabajo. Esquilo ya tiene un tono mucho más positivo sobre Prometeo. Ahí se explora lo que es la rebeldía, un tema muy importante en este análisis. Un análisis del discurso sobre, por ejemplo, el diálogo entre Prometeo y Hermes, ¿no? Donde hay un intento de persuasión fallido. Y bueno, demás cosas. Vamos al de Platón. El origen de la civilización. El fuego es considerado como la capacidad intelectual que impulsa a la civilización, que lo adentra en el progreso. Y es por ello que, frente al castigo, la civilización se va a independizar de la divinidad. ¿Por qué? Porque va a conocer un término muy importante del cual recibió a partir de los dioses, que es el sentido político, el sentido de pertenencia a una nación. Entonces, Prometeo, en ese sentido, desde la perspectiva de Platón, es un impulsador de la civilización que lo llevará al progreso, que hará que el hombre se independice de la divinidad, como ya dije. En este sentido, Blade Runner es una de las obras que más llaman la atención, ¿no? La compañía Tyrell, en la película, Russell en el libro, actúa como una especie de divinidad, una especie de Zeus, ¿no? En la que va a crear nuevos replicantes de humanos, ¿no? Su lema, recuerdo incluso que es más humanos que los humanos, ¿no? Entonces, es lo que va a buscar, ¿no? Una creación humana que se parezca, pero que no sean iguales. Y lo mismo sucede en Frankenstein, ¿no? Víctor Frankenstein va a buscar crear la perfección de la humanidad, con virtudes, con la inteligencia e incluso la inmortalidad.
En ese sentido, se va a crear incluso un conflicto sobre la existencia. Y bueno, estos dos personajes, como Roy Batty, que es un androide, y Frankenstein, van a sufrir una especie de crisis existencial, ¿no? Donde van a necesitar que se les responda algunas cuestiones, ¿no? Como qué hacen aquí, por qué están aquí, a dónde van. Ahora, algo muy interesante que también he notado es que la compañía Tyrell y Victor Frankenstein cometen una especie de híbris, ¿no? El pecado del exceso. ¿Por qué? La compañía Tyrell busca la dominación de las masas a través de los Nexus 6, colonias que dominen a la humanidad. Y Victor Frankenstein busca la perfección humana, un exceso, que al final termina en una catástrofe. Pues bien, los relatos de la ciencia, entonces, los relatos de la creación de la vida humana artificial, de las criaturas que se rebelan contra los dioses al final. ¿Qué va a generar esto? Que los creadores intenten aplacar la sublevación de sus creaciones. Vemos el caso de Blade Runner. ¿Qué sucede? Roy Batty necesita tiempo. ¿Por qué? Están programados para solo durar 4 años. Y luego de ese periodo se extinguen. Y es por eso que busca a su padre, Tyrell, un ingeniero que los crea. Y al no obtener una respuesta positiva, o bueno, quizás porque no se pueda también, Roy Batty asesina a su creador, a su hacedor. Y lo mismo sucede con Frankenstein. Frankenstein incluso mata a todos los familiares, a todos los amigos de Victor Frankenstein. ¿Por qué? Porque no le crea una compañera y por ende no lo hace virtuoso. No hace que él se sociabilice con las personas, bueno, que se sociabilice con entes semejantes a él y propiamente ser feliz, ¿no? Por eso, porque él sufre mucho y se siente apartado de todo y bueno, imagino que es realmente triste. Cazador, replicante, creador y criatura comparten la misma angustia ante la muerte y se cuestionan lo mismo, quieren saber a dónde van, de dónde vienen, ante un Dios implacable. Los replicantes tienen limitaciones humanas y buscan respuestas en sus creadores. El artículo en el cual yo me centré plantea a Roy Batty y Frankenstein como un Prometeo moderno, ¿no? Que de alguna u otra forma se rebela contra su creador, contra el dios que es Zeus, en este caso, en los casos respectivos, la compañía Tyrell, los ingenieros y Victor Frankenstein. ¿Por qué? Porque necesitan cumplir, o bueno, resolver las deficiencias con las que nacieron. Necesitan una existencia plena, ¿no? Y eso es algo que no se les ha cumplido y por ende no se sienten virtuosos. Pero, ¿qué sucede? Desde esta perspectiva, yo creo que estos hombres, más allá de ser un Prometeo moderno, cumplen la función del hombre, desde la visión de Platón, ¿no? Que de alguna u otra forma se libera de aquel hacedor que lo creó, sin medir las consecuencias y las implicancias que esto conllevaría, ¿no? Que al final terminan siendo catastróficas. Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a Sheila por su ponencia, que de hecho es también recalcando igual de importante que las anteriores que ya se han venido llevando, ya que Sheila nos ha mostrado que el mito prometeico sigue operando como una matriz narrativa y no solo no solo de ese entonces, ¿no? De esos años, sino que trasciende hasta en la actualidad, hasta el punto de llegar a la ciencia ficción, como lo ha venido mostrando Sheila, y que comprende los dilemas del presente, ¿no? Que es el crear, controlar, enfrentar, y como lo hemos creado, ya sea en la literatura, como se muestra por Frankenstein, o en la tecnología contemporánea, que es lo que también de alguna u otra manera lo ha reflejado, ¿no? Y consideramos que es muy importante
ya que el fin también, recalcando de este coloquio, es regresar al punto de que Prometeo sigue siendo un tema muy controversial hasta estos puntos, ¿no? Bueno, finalmente tendremos la participación de Mao, quien presentará un enfoque más sociológico, cultural, a partir de un artículo el cual nos parece muy particular, ya que titula Prometeo encadenado a su smartphone. Y esta misma propuesta examina cómo las cadenas del mito se reescriben hoy en una clave más tecnológica, social, y que las pantallas iluminan, ¿no? Pero también las inmovilizan. Lo dejamos al último como un tema, como broche de oro, a manera de cerrar este coloquio, porque consideramos que más allá de lo contemporáneo es el tema que lo vincula en sí o arrastra esta actualidad, ¿no? Ya que da conexiones que acercan los cuerpos y cómo se alejan estos efectos. Bueno, vamos a dar el pase a Mao. Ok, ¿se me escucha? Disculpe. No puedo creerlo. Bueno, gracias a Sheila por la ponencia que hizo. Ha sido muy importante, ya que de alguna u otra manera recalcó y nos ha mostrado que el mito prometeico sigue operando como una matriz narrativa hasta en la actualidad, y eso lo ve reflejando con Frankenstein y de igual manera con la tecnología contemporánea que se muestra y que trae consigo hasta en la actualidad, ¿no? Bueno, finalmente, a manera de para cerrar con broche de oro a este coloquio, vamos a invitar a la participación de Mao Tao, quien presentará una lectura, el cual es interesante de igual manera, porque o ahonda más a Prometeo encadenado en un enfoque más actual y contemporáneo. Bueno, vamos a escuchar a Mao. Muy buenas noches, gentita, muy buenas noches. Bueno, me toca, ¿no? Puedes darle next a la siguiente diapositiva, Moni. Ahí quédate un ratito, por favor. Muy buenas noches de nuevo. He escogido este artículo para hablar de Prometeo encadenado, ¿no? Encadenado. Y la verdad sí tiene un nombre muy peculiar, ¿no? Prometeo encadenado a su smartphone. Ahora sí, dale siguiente, al siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a empezar. Ahí quédate. Bueno, este artículo inicia con una advertencia. Me pareció muy interesante eso porque el artículo inicia con una advertencia. E inicia con una advertencia porque va a tomar una postura, no va a ser neutral, no va a ser un tibio, ¿no? No, va a tomar una posición. El autor menciona que hay una relación entre la tecnología, la cultura y la dependencia cultural en América Latina. Y esto lo sitúa, ¿no? Y dice que toda reflexión nace situada. Y ya hace unos momentos lo dije, ¿no? Nace situada en América Latina. Y para hablar desde aquí, hay que entender nuestra historia, ¿no? La colonización, la dependencia, la desigualdad. Y ahora alguien que, no diga, que diga, pues, ¿no? ¿Y esto cómo se relaciona con Prometeo encadenado, Mao? Ahorita te respondo, yo, Mao, alter ego de Mao. La relación que tiene con Prometeo, espérame un ratito, por favor. Regreso. ¿Esto cómo se relaciona a Prometeo, Mao? Ahorita te respondo, Maucito alter ego. La relación que tiene es que Prometeo es un mito que da origen es una respuesta al ingenio, ¿no? De cómo se originó el ingenio.
Entonces, el robo que hace Prometeo al fuego simboliza esto, la creación, la creatividad, la capacidad de inventar, tecnología, lectura, sentido de vida. Sin embargo, hay algo que te encadena. ¿Y qué es eso que me encadena? Países dominantes, tecnología importada, discursos ajenos, dependencia económica y cultural. El autor hace, a través de este mito, relaciona, a través de simbolismos, ¿no? El fuego simboliza aquello que de la creación, el ingenio. Pero sin embargo, este ingenio se ve opacado por otra cosa que son países dominantes, lo vuelvo a decir. Ahora sí, dale siguiente, por favor, Moni. Siguiente, Moni, porfis. O se te fue el internet de nuevo. Ahora sí, ya estamos en la diapositiva. Ahora hablaremos de mi parte favorita, la verdad, disfruté hacer esta parte, eh, y lo digo porque la falla de la comunicación humana en las telecomunicaciones nos habla de que la comunicación es corporal, muy corporal, y sobre todo la cara. Y la cara porque tiene muchos músculos que nos puede mostrar una microsonrisa, una mirada caída, un movimiento involuntario, ¿no? También tristeza, incomodidad, entusiasmo, decepción también, ¿no? Qué horrible mit. Y, y esto es increíble porque es difícil falsificar nuestras emociones, no se puede. Y ahorita, y esto también genera, ¿no? Como la empatía. No somos empáticos, no con lo que dicen, sino con lo que sienten, con lo que está diciendo, con lo que está expresando. Y aquí entraría, ¿y cuál es la falla, no? ¿Cuál es la falla? ¿En qué falla la comunicación humana? Y aquí entra un punto que voy a poner de ejemplo todo esto. Yo no sé cómo están, yo no sé, no los veo. Literalmente estoy hablando solo. Soy un esquizofrénico, ¿no? Y esto va, las pantallas no pueden transmitir todo esto. Yo no sé qué emociones están sintiendo, ni nada de eso. Y las pantallas eliminan esa capa emocional. Cuando estamos en persona, percibimos el tono de voz, la mirada, hasta la energía, por la energía que hay. Sin embargo, en este caso yo no estoy sintiendo nada de eso. Si hay alguien con la valentía de mostrarme su rostro, aunque creo que no se va a ver igual, ¿no? Pero no se va a poder. En la pantalla todo eso se pierde. Se pierde porque tal vez no haya conexión. Bien, antes pasó lo con Mónica, que se le fue el internet un rato y tuvo que repetir todo. Así que hay una falla en la comunicación. Y esto es triste, pues, muy triste. Y aparte de esto, hace que también la comunicación digital sea muy manipulable. Podemos editar un video y sacarlo de contexto, o tal vez una publicación y también sacarlo de contexto. Eso va. La tecnología conecta datos, pero desconecta emociones. Dale next, Moni, por favor, para ya culminar con esto. Uh, la dependencia colonial y el neocolonialismo digital. Espérame, déjeme tomo agüita, porfis. Un saludo para todos, un saludo para todos. Ojalá realmente me estén escuchando. Sería muy triste no escucharlos. Bueno, sería muy triste que no me estén escuchando, ¿no? Ahí vieron que la comunicación está rota, pues. Apaguen sus celulares, tiren sus celulares. Ahora sí, continúo, ¿no? Dependencia tecnológica y neocolonialismo digital. El texto critica esto. Dice que los países latinoamericanos solo compramos. Estamos en constante compra. ¿Qué dije? Lo repito, la dependencia tecnológica y el neocolonialismo digital. Tal vez sea tu internet, no, ni tal vez. No. Y el texto hace crítica a esto. Los países latinoamericanos compran, solo compran.
antenas, teléfonos, aplicaciones, sistemas operativos, pero no generan, no hacen contenido. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Las plataformas narrativas propias. Es muy cierto. Y si no producimos contenido, consumimos el contenido. ¿Y de quiénes consumimos el contenido? De países extranjeros a nosotros. China, Europa, Estados Unidos. Lo que esto genera, ¿cómo vamos a percibir? ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Qué nos parece normal? ¿Qué te parece deseable? Otra consecuencia también es cómo el éxito competitivo, la cultura del yo primero, cuando nosotros entramos a YouTube, a Instagram, a Facebook, se nos mete en todo eso. Hay patrones todavía en TikTok sobre todo, ¿no? Porque hay un patrón que de frente nos pone y empezamos a bajar sin quedarnos atrás. Nos quedamos 1 hora, 2 horas. Y es un patrón en realidad, pues, ¿no? Y eso va. ¿Y por qué eso es neocolonialismo digital? Porque no nos están conquistando con armas, sino con un contenido cultural, con algoritmos. Y nada más, Quintita, muchas gracias. Muchas gracias por haberme escuchado, se me están haciendo. Y termino con eso. Muchas gracias, un abrazo, una bonita cena y adiós. Cuídense. Y no tomen gaseosa. Sí, sí, claro que sí. Te doy el pase, Mónica. Adiós, adiós. Ya, muy bien. Bueno, en conjunto, en base a cada ponente que hemos escuchado, ha sido de mucha importancia, ya que las reflexiones que cada ponente nos ha traído consigo revelan que Prometeo Encadenado sigue siendo una obra capaz de iluminar distintas dimensiones de la experiencia humana, ¿no? Y y desde el análisis del sufrimiento trágico, que de hecho en Prometeo se refleja mucho, y cómo es que de igual manera esto se ha intertextualizado con Edipo Rey, con Antígona, y de igual manera que esto hace que funcione como una vía hacia la verdad, ¿no? Hasta la crítica del poder absoluto, que convierte la rebeldía en un gesto ético, y también el mito, que se despliega como un campo fértil de interpretaciones, como lo hemos venido escuchando desde el segundo ponente o desde el primero también, desde diferentes enfoques. También se proyecta hacia el futuro, que cómo es que esta lectura de Prometeo Encadenado se vincula con la ciencia ficción, que muestra cómo es que esta necesidad de crear y el temor de la sublevación de lo creado sigue siendo de alguna u otra manera un dilema profundamente actual, ya que, ya que la mirada sociocultural, al igual que lo mencionó Mao, recuerda que nuestras propias cadenas ya no son propias, por así decirlo, sino tecnológicas, y que seguimos disputando libertad en un mundo saturado de pantallas y carente de pensamientos propios, ¿no? Como recalco, lo ha venido de alguna u otra manera mencionado con mayor profundidad Mao, y esto nos hace reflexionar mucho, ¿no? En el punto en el que esta tragedia que de hecho llega a ser clásica de siglos anteriores, ese tema pasa o llega a ser ese punto en el cual en la actualidad se refleja mucho, quizá ya desde adicionando otros enfoques, pero llega a vincularse de igual manera, ¿no? Entonces, gracias a todas estas aproximaciones que influyen a una misma verdad, Prometeo es un mito inagotable porque sigue interrogándonos sobre la dignidad, la creación y las formas contemporáneas de resistencia, que esperemos que en base a lo que hemos venido escuchando y también dando a conocer se haya dado a entender en todos sus enfoques, ¿no? Eh, Agradecemos a cada uno de los oyentes, no sin antes quisiéramos preguntar al público si tiene alguna pregunta.
Pueden preguntar con micro si desean o sin micro. Total, les estamos leyendo también los mensajes. Sí, adelante, Piero. Muchas gracias, Mónica. Quisiera preguntar a Mau, bueno, si alguien más tuviera el interés también de responderme, ¿no? En esta relación de símbolos que Mao propone, que nosotros somos prometeos, los encadenados por nuestro celular y las redes y toda la virtualidad, ¿quién sería nuestro, en relación a símbolos, quién sería nuestro Zeus, quién sería el fuego y a quiénes les hemos dado el fuego para estar encadenados, ¿no? Bueno, qué pregunta a su máquina. En realidad, el fuego es ese ingenio que tienes, ¿no? La creatividad que te hace crear. A eso me voy. Ahora mi Zeus, aquí me encantaría que mi equipo me ayude en realidad. Zeus. Ah, claro, ¿no? Aquí le robamos este fuego. La verdad no se me ocurre. Si tú tuvieras la respuesta, estaría encantado de escucharte. Pero acá, corrigiendo, tal vez no lo dije bien. Acá el fuego es nuestra creatividad, el poder de crear, ¿no? De cómo hacemos una cultura o, o patrones, comportamientos, todo eso es el fuego que tenemos. Nada más, gracias por la pregunta, Piero. Ok, gracias a Piero por su pregunta y el interés de saber un poco más a detalle acerca de este tema, ¿no? Preguntamos nuevamente al público en general si tiene alguna u otra pregunta. Ok, Nilo envió una pregunta, si le agradece por eso. Voy a leerla para todos y espero que alguno de nuestros ponentes llegue a responderla con mayor claridad y precisión. Bueno, lo que Nilo pregunta es, desde una nueva mirada propuesta por Esquilo, en la que hay una sociedad que está dejando atrás su lado religioso y está dando paso al logos, representado por el fuego y el robo del mismo por parte de Prometeo, ¿qué mirada tiene ese acto simbólico en la actualidad? Si alguno de nuestros ponentes llegase a responder la pregunta, por favor. Este, ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Ya bueno, eh, a ver, intentando responder o formular bien la respuesta a la pregunta de Nilo, diría que es más bien, recordemos que el mito nos recuerda de alguna u otra forma quiénes son quienes desafían
digamos, ciertas estructuras de poder para ampliar los derechos o las capacidades humanas. Digamos, podrían ser, yo qué sé, periodistas, científicos, no sé. Muchas veces, digamos, pagan un costo simbólico o real, digamos, dar fuego. En otras palabras, a ver, Prometeo encarna esa tensión fundamental entre el progreso y el control, entre creación y castigo, entre la libertad de pensar y el miedo de quienes quieren todavía seguir manteniendo un orden establecido. Creo que se impacta mucho, digamos, en temas actuales. O sea, de alguna u otra manera se puede relacionar. Oye, no sé si alcancé a responder tu pregunta. Bueno, bien, ¿no? Con respecto a la pregunta de Nilo, bueno, me gustaría añadir que con respecto a esta figura simbólica de Prometeo, ¿no? Bueno, Prometeo defiende en cierta manera el valor del conocimiento, ¿no? El progreso, el deber moral hacia la humanidad, más que todo, ¿no? Y yo lo veo de esta manera, ¿no? Que como lo había argumentado, no, lo había redactado anteriormente la pregunta del compañero Piero, ¿cuál es la simbolía, no? Yo lo podría concentrar en que el fuego, ¿no? Es el logos, como tú lo mencionas, el conocimiento, pero en cierta manera se podría desarrollar desde un ente, por otro lado, que tiene el control, ¿no? Recordemos que en la tragedia, ¿no? Zeus, ¿por qué no quiere que se le dé el fuego, ¿no? Claro, ¿no? Hay un mito atrás de ello, ¿no? Y a lo que responde. Y bueno, y en cierta manera creo que esto se desarrollaría desde la simbología, claro, de Esquilo y en la actualidad que se presenta. Y eso. Bueno, ante todo, y ya para culminar, agradecemos la presencia de cada uno de nuestros oyentes. Esperemos que este coloquio de alguna u otra manera sirva de reflexión y análisis a cada interpretación que se le vaya adicionando también o a esta tragedia de Prometeo encadenado como su mito. Eh, por nuestra parte, sería todo. Nuevamente recalco el agradecimiento a cada uno de ustedes que nos ha escuchado y se ha dado el tiempo de estar presentes a lo largo de este coloquio, ¿no? Por mi parte, sería todo. Muchas gracias.